Bienvenidos hermanos al encuentro con la palabra, inspirados en la oración breve, el ciego Bartimeo: Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Con ustedes el Padre Marcos Linares. Bienvenidos hermanos al encuentro con la palabra, al encuentro con el Señor, a ese Señor que nos cambia realmente cuando nos encontramos con Él. Basta encontrarnos con el Señor y empezar a verle el mundo de otra manera, empezar a pensar distinto, sentir distinto. El encuentro con el Señor es siempre una oportunidad de conversión. Eso le pasó a tantos hijos de Dios desde el Antiguo Testamento, comenzando con Abraham, y ha pasado y nos seguirá pasando incluso hasta este momento. Aquel que en este momento decide aceptar su palabra y decide abrirle su corazón, pues se está cambiando también. Aceptar su palabra nos asegura un cambio positivo y para bien en nuestras vidas. Estoy seguro que al pasar esta pandemia, Dios nos hará prósperos. Eso lo declaramos en el nombre del Señor. Declaramos que el Señor nos va a sacar con bien, vamos a salir con bien de esta pandemia. Seremos prósperos. Esa dicha nos alcanzará a todos. Pero es necesario cumplir su palabra, sus promesas y sus palabras que se harán realidad entre nosotros. El Señor nunca olvida sus promesas. Dice la antífona del Salmo 105. Este Salmo 105 es maravilloso. Ojalá podamos leerlo en nuestras casas. El 105 que está fuera, el número 105 que está fuera del paréntesis. Es un salmo bastante largo. Podemos decir que el Señor allí quiere que lo busquemos sin descanso. Busquen al Señor, esto será su fuerza. Busquen su cara sin cesar, dice el versículo 4 de este Salmo 105. Recordemos los prodigios que Él ha hecho, sus portentos y oráculos. Es decir, tenemos que traer siempre a nuestras mentes las cosas buenas que el Señor ha hecho en cada uno, en nuestras familias, con nuestros antepasados, en nuestra sociedad. Utilicemos esto para recordar que Él siempre ha querido bendecirnos y ha querido lo mejor para nosotros, ha querido socorrernos en muchos favores. Ni aunque transcurran 1000 generaciones se olvidará el Señor de sus promesas. Esto es muy importante y esto es un aliciente y esto es un entusiasmo para seguir haciéndole frente a esta pandemia, que estamos todos pues en oración y estamos todos preocupados y angustiados, pero haciéndole frente. Eso nos debe motivar, esa antífona: el Señor nunca olvida sus promesas. Escuchemos con atención el Evangelio de San Juan, tomado del capítulo 8, versículos del 51 al 59. En aquel tiempo Jesús dijo a los judíos: yo les aseguro, el que es fiel a mis palabras no morirá para siempre. Los judíos le dijeron: ahora ya no nos cabe duda de que estás endemoniado, porque Abraham murió y los profetas también murieron, y tú dices: el que es fiel a mis palabras no morirá para siempre. ¿Acaso eres tú más que nuestro padre Abraham, el cual murió? Los profetas también murieron. ¿Quién pretendes ser tú? Contestó Jesús: si yo me glorificara a mí mismo, mi gloria no valdría nada. El que me glorifica es mi Padre, aquel de quien ustedes dicen: es nuestro Dios, aunque no lo conocen. Yo en cambio sí lo conozco, y si dijera que no lo conozco, sería tan mentiroso como ustedes. Pero yo lo conozco y soy fiel a su palabra. Abraham, el padre de ustedes, se regocijaba con el pensamiento de verme, me vio y se alegró por ello. Los judíos le replicaron: no tienes ni 50 años
¿y has visto a Abraham? Les respondió Jesús: yo les aseguro que desde antes que naciera Abraham, yo soy. Entonces recogieron piedras para arrojárselas, pero Jesús se ocultó y salió del templo. Hermanos, es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Termina este capítulo 8, versículo 59, diciendo que entonces recogieron piedras para arrojárselas, pero Jesús se ocultó y salió del templo. ¿Cuántas piedras le arrojamos nosotros hoy a Jesús también? Cuando no lo conocemos, cuando también lo confundimos, cuando ignoramos, despreciamos a nuestros hermanos que nos necesitan, cuando decimos no tener tiempo para leer su palabra. ¿Cuáles son las piedras que yo tengo en la mano para arrojarle a Jesús? La piedra de la desobediencia, la piedra del no tener tiempo para encontrarme con Él, la piedra de no poder prestar un servicio a un hermano. Pues dice el Evangelio de Juan: yo les aseguro que el que es fiel a mis palabras no morirá para siempre. Es el alimento de vida eterna, su palabra, que nos alimenta para este mundo y para el otro. Pero no conocemos a Jesús. Y tenemos hoy tiempo suficiente por medio de esta pandemia para conocer a Jesús. Pero no lo conocemos y por eso no nos importa. Pensamos que hay otros dioses superiores a nuestro Dios. Pensamos que hay otros personajes más importantes a Jesús. ¿Acaso eres tú más que nuestro padre Abraham, el cual murió?, decía la gente del entonces. Y ciertamente sí, era más que Abraham. Pero no fueron fieles a sus palabras. En cambio, Jesús sí es fiel a su palabra. Una palabra que está allí para acompañarnos, para alimentarnos, para darnos fuerzas. Y sobre todo en estos momentos duros y difíciles. Ojalá que no echemos en saco roto este tiempo para leer su palabra, para conocerlo. Ojalá que no tengamos ningún tipo de piedra en nuestras manos para lanzarle. Esas piedras de las dudas que nos llegan y que no nos llevan pues a confiar, a creer en Él y a tener toda la esperanza en Él, porque la esperanza es para tenerla puesta y fija en Jesús. Solamente Él la alimenta, solamente Jesús alimenta nuestra esperanza. Hermanos, Dios los bendiga. Síganos en nuestra cuenta de Instagram, @elciegobartimeo.